Muy buenas tardes a todos. Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, es un honor poder presentar la obra Las Mujeres en Donde Estamos, una obra de la licenciada Marta Tagle y Fabiola Loya Hernández. Para nosotros es un gusto, es un honor, licenciada Tagle, el poder recibirte de manera virtual aquí en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la cual tú ya eres amiga, has participado con nosotros. El lunes también estuviste en un tema muy interesante participando en esta jornada que organiza nuestra facultad para conmemorar este día tan importante, el Día Internacional de la Mujer. Decirte que nos sentimos muy felices de que estés con nosotros, un reconocimiento a toda tu trayectoria de lucha y de trabajo por este reconocimiento hacia las mujeres, desde en todas las trincheras en donde te encuentras, en el poder legislativo, has hecho mucho por nosotras, nos has representado, también desde esta trinchera de la sociedad civil no dejas de trabajar. De verdad que un agradecimiento enorme y es un honor que puedas estar con nosotros. Asimismo, de verdad que el SUAYET se siente muy privilegiado de que mujeres tan talentosas como la doctora Claudia Márquez, nuestra secretaria de Educación, nuestra secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional, esté con nosotros. Doctora, un reconocimiento de verdad, toda tu trayectoria, toda tu labor. Tuve la fortuna de que ella fuera mi jefa y créanme que son de esas mujeres que nos impulsan a nosotros y no dejan que ninguna mujer se quede afuera. Un honor, doctora Claudia, que estés con nosotros. Asimismo, también es un gran honor que la doctora Erika Arias, nuestra coordinadora del posgrado, nos acompañe. Otra mujer también ejemplar que no deja de trabajar por conseguir más lugares para el posgrado en la FES Acatlán, impulsa a mujeres. Yo soy testigo, siempre ella apoyando a las mujeres, a mí en lo personal, para que estudiemos nuestro posgrado. De verdad, doctora Erika, muchas gracias. Y asimismo agradezco a la maestra Alejandra Cimental, nuestra profesora de aquí de SUAYET. Igualmente tiene una trayectoria muy importante siempre a favor de las mujeres. Ella trabaja esta parte de la economía social, a favor de las mujeres, capacita. Un orgullo de poder estar con ustedes, grandes mujeres. Y pues bueno, cedo la palabra a la maestra Alejandra Cimental para que pueda llevar a cabo la presentación de esta obra tan importante. Adelante, maestra. Pues muchas gracias por esa presentación, maestra Lupita. La verdad es que es un orgullo para mí y un reconocimiento, creo, al trabajo que hacemos, el que me hayan invitado a poder moderar este gran evento. El 8M no solamente no debe dejarse pasar, sino que es una fecha que además todavía nos debe y nos llama a seguirnos uniendo para llamarnos a la reflexión. Y creo que el tener hoy la posibilidad de moderar esta presentación del libro Las Mujeres en Donde Estamos, de Marta Tagle Martínez y Fabiola Loya Hernández, nos da esta posibilidad de estar hoy aquí reunidas, como bien dijiste, grandes mujeres con grandes trayectorias, hoy aquí en torno a esta obra, justamente para hablar de nosotras, de las mujeres. Y es un tema pues que nos debe seguir llamando a reflexión todos los días del año, pero qué bueno que sea en torno a esta fecha, que nos demos a la tarea de unirnos y de reconocernos también el trabajo que hemos venido realizando. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar esta presentación, primero con los comentarios de esta gran obra, a cargo de la doctora Claudia Márquez y de la doctora Erika Judith Arias Guzmán. Me voy a permitir presentarlas de manera individual, les iré dando la palabra conforme las termine de presentar y les pediré que pues nos permitan conocer sus comentarios a la obra durante un periodo de 20 minutos y al concluir le daría lectura a la semblanza curricular de la siguiente doctora para que comente la obra y nuevamente le daríamos otros 20 minutos. Entonces, si me permiten y están de acuerdo todas las participantes, comenzaría por la doctora Claudia y después de los comentarios daríamos lugar a que
la licenciada Marta Tagle, nos permitiera conocer ella, pues de su propia voz, la presentación de esta gran obra. Y pues voy a comenzar, como ya dije, por la doctora Claudia Márquez, si es que todas estamos de acuerdo. Creo que sí. Bueno, la doctora Claudia Márquez cuenta con estudios de doctorado en Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo el grado con mención honorífica por la Atlantic International University, Honolulu, Hawái. Realizó sus estudios de maestría obteniendo la excelencia en Comercio Exterior y Finanzas en la Universidad de Barcelona, España. Es licenciada en Relaciones Internacionales, titulada con mención honorífica por la FES Acatlán de la UNAM. Cuenta con 23 años de experiencia profesional en el área de comercio exterior e internacional, especializándose en los estudios sobre procesos de integración regional. Ha colaborado como capacitadora para ANAFIM y consultora para empresas privadas y públicas. Ha formado parte del claustro docente del CAAREM para fungir como sínodo en los exámenes profesionales de agentes aduanales para obtener el grado de licenciado en Comercio Exterior por parte de la SEP. Actualmente es coordinadora del Diplomado en Comercio Exterior y Negocios Internacionales en la FES Acatlán y se desempeña en el cargo de secretaria de la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional. Fue jefa de la División de Ciencias Socioeconómicos y jefa del Departamento de Formación Docente y Superación Académica de la FES Acatlán durante 9 años. Colaboró en la Escuela Bancaria y Comercial Campus Reforma y Tlanepantla, ocupando los cargos de jefa de docencia y operaciones. Además, es académica en la FES, en la licenciatura de Relaciones Internacionales desde hace 20 años. Y bueno, pues con esta gran trayectoria, mi estimada doctora Claudia Márquez Díaz, te dejo la palabra para que nos compartas los comentarios de la obra. Muchas gracias, maestra Yasmín. Primero agradecerle a la autora que me permita hacer unos comentarios a su extraordinaria obra. Maestra Tagle, gracias por permitírmelo, y a cada una de las hermosas mujeres que estamos en este foro, a la autora Erika, a Lupita, que al contrario, yo me siento muy honrada de que ella se haya querido quedar en mi equipo, porque una cosa es que uno forme unos equipos y otra que las personas se sientan cómodas y que quieran seguir colaborando con uno. Así que, Lupita, te lo agradezco de todo corazón, el tiempo que compartimos juntas, y siempre vamos en el mismo barco. ¿Por qué? Pues porque somos mujeres, vivimos en este hermoso país y sobre todo compartimos pues algo que nos une a las aquí presentes, que es la investigación, el gusto por la escritura, por resolver algunas temáticas que nos atañen de forma directa. Y cuando la maestra Lupita me hizo favor de comentarme, le dije, claro que sí, vamos a participar, pues externando comentarios desde una óptica personal, porque creo que cuando leía y pasaba cada página, siempre vienen a mí una serie de historias que a lo largo de mi vida, como mujer, pues uno va conociendo, uno va viviendo, ¿no? Y va recordando cómo pues se han ido solucionando, tratando de solucionar estas problemáticas, que la principal reflexión cuando leía desde 1975, que ponen como fecha de arranque en la parte introductoria, creo que yo tenía un año, no creo, tenía un año de haber nacido, y con ello empieza una historia en mi cabeza de recuento de todo lo que ha sucedido. Creo que la obra no solamente está dividida de una forma extraordinaria, sumamente didáctica, y lo digo como internacionalista porque prácticamente uno empezó a estudiar, o bueno, que yo recuerde en la universidad, lo que es esta cumbre en Beijing como un gran logro. Sin embargo, pues no empieza ahí. Las autoras nos remiten a una serie de conferencias previas, 3 particularmente, con aportaciones interesantes hacia el tema. Y no hay que perder de vista, porque yo creo que lo que sucede en los países en donde tenemos la fortuna de estar todavía en desarrollo y con retos y oportunidades, sin lugar a dudas, y que tampoco escapa a los países más desarrollados, son las situaciones que enfrentamos las mujeres.
Creo que todas las iniciativas de carácter político nunca serán menores, sino al contrario van a fortalecer para poder regular estas situaciones que se van dando. Y me parece muy interesante, yo iba tomando una serie de notas cuando estaba leyendo el libro y me parece interesante este desglose a lo largo de los años, porque creo que primero hay que tener en la mente muy presente los acontecimientos que se han venido dando. Porque yo creo que una de las principales cosas que yo comento cuando hablamos de estos temas sobre violencia, sobre género, es no perder la memoria. Y es saber qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha construido y qué es lo que se requiere para mirar hacia adelante. Entonces, esta recopilación de hechos históricos para la gente joven, para esto que está muy vivo en nosotros el día de ayer con una marcha extremadamente sensible, con fotografías de jovencitas y de mujeres más grandes, maduras, es decir, no importa la edad, creo que tan solo por ser mujeres y aquellos que quieran, también aquellas personas que se sientan identificadas con esta parte más femenina, es fundamental conocerlo, primero. Segundo, ¿qué se ha hecho en cada una de estas declaraciones a lo largo del tiempo y cuáles han sido los aportes y en qué hemos ido avanzando y cuál es nuestra tarea pendiente por hacer y a nivel internacional y a nivel nacional? Y creo que sin duda la punta de lanza pues es la educación. Creo que ahí tenemos una veta de oportunidad importante para todas las mujeres en donde debemos de tener derechos y obligaciones, por supuesto. Pero creo que estos derechos, no solamente por ser seres humanos, tenemos ya algunos ganados y otros nos enfrentamos a esta situación en donde se nos han encasillado en roles, en profesiones. La doctora Erika lo ve, al igual que aquellas que nos dedicamos a la parte de la docencia, efectivamente, las mujeres todavía en algunos estados de la República siguen, pues, o las siguen induciendo a ciertas licenciaturas simplemente por ser mujeres. Cuando tenemos extraordinarias mujeres en el área de ingeniería, en el área de matemáticas, de aeroespacial, ejemplos, digo, tenemos, si no en una cantidad cuantiosa, sí muy significativa, porque han ido abriendo brecha frente a estas disciplinas. El segundo punto en el que me quisiera como enfocar la educación, la salud física y mental son indispensables como ser integral. Y el otro punto que seguramente lo van a ir tratando más adelante es lastimosamente la violencia física, verbal, psicológica, que venimos a lo largo del tiempo y cómo se ha ido tratando y cómo se ha ido pues atendiendo ante estas situaciones. Y de ahí nuestras autoras hacen otra segmentación de las mujeres en conflictos armados, en la economía, que es tan importante y a veces asustan las cifras. Yo creo que, pero sin embargo, creo que tenemos que tenerlas también, así como los hechos históricos, pues debemos de tener las cifras en la mano para no perderlas de vista y enfocar nuestros esfuerzos en donde está esta situación, en donde pues generar empleos, en donde las mujeres tengamos esta participación, no con sueldos menores. En ocasiones yo diría que el 30% es muy benévolo, si bien las cifras así lo marcan. La realidad, cuando nosotros nos enfrentamos a la vida laboral, vemos esta diferencia muy significativa y creo que mayor a ese 30% del que hablan las cifras. La otra es, si bien no lo encuentro claramente establecido en la obra, pero sí lo veo a nivel de todos los días. Y es la parte de la elección, qué difícil es el ir por un camino profesional y combinarlo con la parte de este deseo de formar una familia o de tener hijos. Esto es hacia dónde van las mujeres, en dónde estamos, pues creo que no tendríamos que elegir. Es decir, no tendríamos que elegir si tuviéramos pues estas jornadas laborales un poco más pues no tan extenuantes para poder dedicarle tiempo a
a la familia y a los hijos, aquellas que lo tienen, y que también por decisión propia, pues tampoco por elección propia hemos decidido no tenerlos, pero no porque sea una condición de elijo mi trabajo o elijo estudiar, ¿no? O elijo simplemente trabajar, sino que estas áreas marcan una parte importante. Entonces yo creo que es una magnífica obra que sin duda la recomendaría a todas aquellas personas que me llegasen a preguntar sobre el tema, que quisieran profundizar sobre el tema, porque no solamente habla de este recuento, sino de problemáticas muy concretas en dónde se encuentra la mujer, en su ejercicio de poder y de adaptación hacia las decisiones. Así que por demás está recomendable 100% y que a mí me gustaría yo sé que más adelante nuestra autora va a dar su opinión y con mucha atención la voy a escuchar porque creo que sería interesante saber qué le motivó a ella escribir en conjunto eh, este libro, esta magnífica obra con la licenciada Fabiola Loya, esta obra tan interesante, ¿qué las motivó a escribirlo? Y creo que estos son espacios en donde no solamente, digo, se presta por el día, pero creo que es algo que debemos de tener presente los 365 días. A mí me gustaría no hablar de una lucha, porque entonces hablamos de una confrontación, de estar siempre como en un conflicto, sino a mí me gustaría pensar en donde todas podamos tener esa voz para poder, ya sea participar expresando nuestras ideas de forma libre, en un país que no se hable de feminicidios, sino en un país que podamos circular de forma libre, de forma segura, en donde el país que decidimos o el estado en el que decidimos vivir sea no por una cuestión de seguridad, sino por una cuestión de elección en donde yo me sienta contenta o nos sintamos cómodos para desarrollar nuestro ejercicio profesional o personal, desarrollarnos como seres humanos. A mí me gustaría eso. Digo, es un deseo personal en donde cada una de nosotras podamos poner ese granito de arena, en donde sí tendremos que estar expresando, pues no nuevamente, sino expresando que es importante respetar nuestros derechos, respetar los derechos de las niñas, que esta violencia que se ha desatado a partir de la pandemia y que se ha recrudecido, tal vez sería para una segunda fase del libro, porque se queda en una etapa pues pre-pandemia y habla muy concretamente sobre estos conflictos y las violencias que pasan la mujer y que ahora desafortunadamente se ha recrudecido, no solamente en México, sino las estadísticas lamentablemente las muestran a nivel internacional. Entonces, tal vez sería una recomendación para agregarle un tema a la obra, si así lo consideran pertinente las autoras. Creo que sin duda vale la pena el dar a conocer más la obra y en ese sentido, pues agradecer también al SUAYED por llevar a cabo esta actividad y que más mujeres tengan acceso al documento y pues invitarla ahora desde la Secretaría o desde el área de posgrado también a las autoras a que en algún momento nos acompañen también de forma presencial y sería súper interesante generar pues un foro, un espacio en donde pues más mujeres podamos darle esa voz. Sé que esta presentación va a estar abierta al público y eso es extraordinario, pero qué mejor de tenerla en forma presencial o tenerlas de forma presencial en nuestras instalaciones de la FES Zacatlán. Así que pues por mi parte es todo. Quisiera que darle la palabra, maestra Alejandra, a la doctora Erika, para que ella también haga sus observaciones como una gran economista que es y seguramente pondrá las cifras lastimosas y dolorosas sobre la mesa que no me gusta escuchar, pero que son indispensables para seguir con la reflexión. Doctora Claudia, muchas gracias por tus comentarios. Creo que nos dejas con una agenda pendiente. Y eso me parece que a todas las que estamos aquí nos encanta, ¿no? Una obra que está sumamente nutrida de elementos y de datos, pero nos dices
pones el dedo en la llaga, sí, pero todavía tenemos más, ¿no? Podemos dar más. Yes. Y sobre todo también una agenda en la que hay un compromiso que esperamos en la presencialidad poder, todas poder participar y unirnos y pues seguir construyendo por, para y desde nosotras, las mujeres. Yes. Y efectivamente, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Erika Judith Arias Guzmán. Ella es licenciada, maestra y doctora en Economía por la UNAM, por la FES Zacatlán. Es profesora titular C de tiempo completo definitivo en la FES Zacatlán. Ha impartido clases en la licenciatura en Economía, especialización en Finanzas Públicas, maestría en Economía, maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y maestría en Urbanismo. Tiene el reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz 2018. El reconocimiento de Distinción Universitaria Nacional para Jóvenes Académicos en el 2013 en el área económico-administrativa. Es autora de capítulos en libros y artículos en revistas sobre temas de política monetaria, fiscal financiera y economía pública. Y sobre políticas públicas en el posgrado en el sistema bancario. Ha sido responsable y corresponsable en varios proyectos institucionales de PAPIT, PAIME y PAIDI. Responsable del posgrado en Economía de la FES Zacatlán del 2005 al 2017 y coordinadora de estudios de posgrado de la FES Zacatlán desde el 2017 y hasta la fecha. Doctora Erika, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas. Como dijo la doctora Márquez, también para mí es un honor estar con todas ustedes, que son mujeres siempre talentosas y en pro de las propias mujeres. Agradezco muchísimo la invitación, por supuesto, al doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, de la maestra María Guadalupe Alonso Quintana, secretaria académica de esta división. Por supuesto, quiero saludar con mucho respeto y admiración a la doctora Claudia Márquez, secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional de nuestra querida FES Zacatlán. Y también quiero saludar, agradecer y felicitar a las autoras de este gran libro, a la licenciada Marta Tagle Martínez y a la licenciada Fabiola Loya, quien seguramente estará pendiente de esta presentación. Por supuesto, agradecer la moderación de la maestra Alejandra Cimental. Y bueno, a quien le prometo y trataré de no exceder mi tiempo para que esto fluya y nos dé sus comentarios a la licenciada Tagle. Y por último, pero no menos importante, pues a todos, todo el auditorio. La obra se titula A 25 años de la Declaración de Beijing, las mujeres en dónde estamos. Parece una pregunta complicada de responder por las circunstancias actuales, pero a la vez es muy fácil y tendríamos que decir que estamos en todos lados, a veces invisibles, a pesar de muchos, pero tengan la certeza que estamos en todos los ámbitos. El libro, como comentaba la doctora Márquez, está dividido muy didácticamente en algunos temas que trata y aborda esa gran pregunta. Es una gran obra escrita por mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres. Y también coincido con la doctora Márquez. Aquí la pregunta que cabría es, ¿qué las motivó? Pero sobre todo ellas que han tenido la oportunidad de estar en puestos muy importantes, ¿qué se hace al respecto? Porque existen muchas diputadas, muchas senadoras, y no todas hablan de esta cuestión de mujeres. El libro nos invita a una reflexión informada, una reflexión profunda respecto a lo que hemos tenido que pasar como género a través del tiempo y cómo se da este reconocimiento a los derechos de las mujeres. La obra está dividida en 7 grandes apartados, además de su introducción, anexos que por cierto son absolutamente interesantes y de ahí saldrían muchas líneas de investigación que seguir acerca de este tema. El primer apartado se refiere a la evolución normativa internacional de la protección a la mujer y fue precisamente en Beijing cuando se afirmó que los derechos humanos son también los derechos de las mujeres. Eso es muy fuerte, porque, es decir, antes de esa frase parecería ser que las mujeres no somos seres humanos, no hubiéramos sido seres humanos. Aunque suena increíble para nosotros el día de hoy, en aquel entonces, en 1995, fue un gran logro. Me gustaría retomar algunos antecedentes de este logro que menciona el libro. Fue en 1945 cuando se firma la Carta de Naciones Unidas y fue la respuesta a la necesidad que se gestaba años atrás del reconocimiento para mujeres y su deseo de una vida en igualdad de circunstancias y, como bien afirman las autoras, simplemente un derecho que teníamos desde
solo hecho de existir. Al año siguiente, se crea la Comisión de la Condición Jurídica, que principalmente fue para promover y fortalecer los derechos de las mujeres a nivel mundial. En el 1952, en la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se sientan las bases para una sociedad con una política equilibrada e igualitaria para mujeres y hombres. En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas buscó erradicar la discriminación de las mujeres en diferentes ámbitos, el económico, el político, cultural, social, entre muchos otros. Por supuesto, el libro aborda a detalle la evolución de esta normatividad, pero no podría realizar el resumen ya que seguramente quedarían fuera muchos datos importantes de esta evolución y por supuesto el propósito de esta presentación es justamente dejar preguntas y sembrar esas dudas para que se animen todos a leer el libro y vean puntualmente las cifras y cada una, como decía la doctora Márquez, la evolución que ha tenido este proceso. En el segundo apartado, la primera conferencia Ciudad de México, se refiere a la primera conferencia sobre los derechos de la mujer que dio su nombre, bueno, pues como su nombre lo indica, se llevó a cabo en la Ciudad de México. Bueno, en México. En aquel entonces era Distrito Federal. Fue considerada como la primera reunión intergubernamental que se dedicó en su totalidad al análisis de la mujer en sociedad. En el tercer apartado fue en Dinamarca. La conferencia se llevó a cabo en Dinamarca. Fue en julio de 1980, con la participación de 145 estados. El objetivo fue justamente evaluar las políticas y estrategias planteadas en la primera conferencia. Por supuesto, se dieron cuenta que faltaba mucho por hacer y que no todo se estaba llevando a cabo. Al respecto, se emitieron 48 resoluciones que tuvieron como propósito intensificar los esfuerzos para garantizar que efectivamente las mujeres tuvieran una mejor calidad de vida sin maltrato o violencia familiar. En el cuarto apartado, se trata de la conferencia en Kenia y se llevó a cabo en julio del 85, con la participación de 157 estados. ¿Por qué pongo la cifra? Porque me llamó la atención que solamente se sumaron 12 países. Es decir, en 5 años, 12 países se sumaron a esto que se estaba gestando al respecto de las mujeres. Se centró en 2 temas. El primero, la evaluación de estrategias y en segundo, las estrategias específicas orientadas a la mujer de cara al año 2000. En este sentido, se trató de medidas específicas para vencer los obstáculos que no permitieron llegar al objetivo planteado. Los temas se abordaron de forma particular respecto a la mujer del 2000. Y en este sentido fueron, como también lo mencionó la doctora Márquez, respecto a la salud, educación, la industria, ciencia y tecnología, medio ambiente, adopción, trabajo y participación. Las medidas propuestas en esta conferencia tenían que centrarse en medidas constitucionales y jurídicas, igualdad en la participación social e igualdad en la participación política y la adopción de decisiones. En la cuarta conferencia, justo que es donde inicia la parte medular del libro, en 1995 se llevó a cabo en Beijing, China, en un contexto donde se habían dado cuenta que hubo un retroceso respecto a lo ganado sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, obstáculos para el ingreso de las mujeres en lugares de mando, salarios inferiores respecto a los hombres por las mismas funciones, incremento del analfabetismo y la pobreza y la violencia familiar. En esta conferencia participaron 32 estados más, pero habían pasado 10 años de la última conferencia. Posteriormente, con el propósito de vigilar la estrategia para el cumplimiento de los temas urgentes, por unanimidad, la Asamblea General acordó un periodo extraordinario de sesiones cada 5 años, para que en su momento, si fuera el caso, perfeccionaran las medidas para el cumplimiento de estos. Para el año 2005, además de la evaluación que realizaban como en las demás conferencias, se incluyeron 8 objetivos con la expectativa de que se cumplieran para el año 2015. Erradicar la pobreza extrema y la hambruna, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y autonomía de la mujer, reducir la tasa de mortalidad infantil, mejorar la salud materna, incluida la educación sexual y reproductiva, combatir el VIH, paludismo y otras enfermedades que aquejaban y que siguen aquejando al mundo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En el 2010
se llevó a cabo la evaluación tras 15 años de la creación de la Plataforma de Acción de Beijing, donde se observó que no habían adoptado las acciones convenidas, sobre todo respecto al acceso y participación de las mujeres y niñas en la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología, incluso para la promoción de la igualdad de acceso a la mujer al empleo y al trabajo decente. Dentro de estas resoluciones de este año, además del empoderamiento de la mujer, la salud materna, empleo remunerado en igualdad de circunstancias que los hombres, me llamó muchísimo la atención la afirmación de que iban por la eliminación de la mutilación genital femenina. En efecto, apenas hace 12 años fue una resolución, solo 12 años. En el 2015, la evaluación se llevó a cabo y los gobiernos se comprometieron a realizar gestiones, estrategias y acciones desde el ámbito jurídico, institucional, económico, social, entre otros. Todo ello para garantizar el nivel de vida de la mujer. En esta ocasión se cuestionó tajantemente la lentitud en las estrategias aplicadas y se determinó que las estrategias tenían que materializarse de forma inmediata. Para marzo del 20 se llevaría a cabo la sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la ONU en Nueva York. Sin embargo, por cuestiones de pandemia se vio frustrada y en el 2021 definirían la agenda de trabajo que además se ceñiría a los objetivos de la Agenda 2030 respecto al desarrollo sostenible mediante una perspectiva de género. Las autoras hacen referencia a 5 objetivos de la Agenda 2030. El primero es el que, en donde, y cito, se debe garantizar la igualdad de acceso para todas las mujeres y hombres a una educación técnica, profesional y terciaria asequible y de calidad, incluida la universidad. En el objetivo 5 es en donde se establece la erradicación de todas las formas de discriminación, violencia y prácticas nocivas. En el objetivo 8 se debería lograr un empleo pleno y productivo para hombres y mujeres, incluidas las personas con discapacidad, así como una remuneración igual por su trabajo. Proteger los derechos laborales, en especial el de las personas en condición vulnerable. Y por último, en el objetivo 11, y vuelvo a citar, acceso a sistemas de transporte seguros para todos, mejorando las condiciones de la población de personas vulnerables. Esto con el propósito de que en el año 2030 se proporcione acceso universal a un espacio seguro, inclusivo, accesible, verdes y públicos, en particular para mujeres, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Y en efecto, la pregunta que surge es, ¿y después de 15 años, qué? ¿En dónde estamos? Las autoras hacen referencia a cuestiones muy sensibles para todas las mujeres. Por principio de cuenta, el papel de la mujer y su relación con la pobreza. Existen fuertes diferencias salariales y estamos hablando de que el diferencial salarial entre hombres y mujeres es que los hombres están alrededor de 2 salarios mínimos y las mujeres alrededor de 5 salarios mínimos y las mujeres alrededor de 12. Obviamente esto nos debería de hacer pensar, si hacemos las mismas funciones, ¿por qué no tenemos una remuneración en ese sentido? Esto último lo vinculo con lo que hablaba la doctora Márquez. Hay que cuestionar cuál es el papel de la mujer en la educación y capacitación. En este sentido, según datos de la ONU, y aquí viene la cifra que deberíamos de repensar, para el 2020, en los países menos desarrollados, solo el 51% de las mujeres saben leer y escribir. La mujer y la salud. Como resultado de la pandemia por COVID-19, quedó evidenciado la desigualdad que existe entre hombres y mujeres debido a la situación geográfica, de clases sociales, que dejó a millones de mujeres fuera de los servicios de salud, aún en esta situación tan compleja y de emergencia. Imagínense lo que no pasará en una situación que no fuera tan emergente. La violencia contra la mujer. Y cito, de enero a marzo de 2020, 170,214 llamadas al 911 fueron para reportar violencia familiar, donde las más afectadas evidentemente fueron mujeres, niños y niñas en preadolescencia, lo que representó un poco más del 4% del total de llamadas recibidas en el 911. Y si nosotros analizáramos el porcentaje así tal cual, pues a lo mejor no nos diría mucho.
pero el solo hecho de pensar que más de 170,200 mujeres fueron víctimas de violencia familiar, bueno, mujeres y niños, el dato es alarmante y nos debería de doler como sociedad. La mujer y los conflictos armados. Las autoras afirman que los conflictos armados son precisamente las mujeres y los niños los que llevan la peor parte, ya que casi el 80%, el 80% son refugiados. La mujer y la economía, y también vuelvo a citar, la discriminación en los sistemas de educación y capacitación, así como en las prácticas de contratación, remuneración, ascenso y movilidad horizontal, la distribución inadecuada de las tareas familiares, la falta de servicios como guarderías, el trabajo inflexible, siguen restringiendo el empleo, así como las oportunidades económicas profesionales para las mujeres. Además, las autoras analizan puntualmente el papel de la mujer en otros ámbitos, y puede ser desde la parte institucional, desde la parte política, desde la parte de los medios de difusión, el medio ambiente, las mujeres reclusas, incluso hacen referencia a las mujeres migrantes, y la erradicación de la violencia en medios digitales. Pero en todos estos, la situación no es diferente. Sigue existiendo esa violencia. Y peor aún, en esta última, no existe un marco jurídico que permita hacer frente a esta situación. En este sentido, la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esta situación? ¿Qué podemos hacer? Las mujeres del pasado lucharon por esa igualdad que apenas empieza a tener sus primeros frutos. Y por supuesto hay que reconocer que se ha avanzado en este tema, pero por supuesto no ha sido suficiente. Debemos seguir exigiendo día a día ese derecho. Y como bien decía la doctora Márquez, no en un afán de lucha, sino en un afán de exigencia. Falta mucho por hacer, pero más allá de que sea una simple frase, debemos asumir el compromiso y la responsabilidad de este quehacer, ya que nos toca seguir promoviendo esa igualdad para nuestras generaciones futuras, así como las generaciones pasadas lo hicieron para nosotros. Finalmente, quiero recomendarles ampliamente el libro y agradezco a las autoras dejar documentado el largo proceso por lo que hemos pasado las mujeres, es decir, hablando en cuestiones de género, para llegar al momento en que nos encontramos ahora, y sobre todo, por invitarnos a la reflexión sobre lo que falta. Y bueno, yo invitaría a todos a que sí pensáramos cuál es nuestro papel dentro de todo este tema de mujeres y de violencia y de todo lo que hemos visto a lo largo de todos estos años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Aplausos. Me parece una excelente forma de comentar esta magnífica obra, ¿verdad? Pero también eso nos genera una expectativa. La expectativa de que aún tenemos camino por recorrer y que es una gran fortuna que haya mujeres como tú, como la doctora Claudia, que están aquí a pie de, no digamos de lucha, a pie de exigencia, porque las cosas vayan mejor cada vez para nosotras las mujeres. Y bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a la autora de esta obra que nos está llamando hoy a la reflexión, Marta Tagle Martínez. Ella es feminista, politóloga, comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, la democracia y el combate a la corrupción y la impunidad. Nacida en el estado de Puebla, egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, se desempeñó como profesora adjunta y ocupó diversos cargos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el año 2004 participó en el Diplomado sobre Políticas Públicas y Género, impartido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Milita en Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, desde su fundación en 1998, y en este instituto político ha ocupado diferentes cargos. Actualmente se le dio la responsabilidad de impulsar el programa El Futuro Socialdemócrata, que tiene el objetivo de construir un proyecto de nación socialdemócrata y posicionar a Movimiento Ciudadano como un partido capaz de concretar una agenda progresista que dé respuesta a las demandas de la ciudadanía. Como secretaria técnica del comité promotor, integrado por personas identificadas con su vocación demócrata y el impulso de agendas progresistas en México. Fue diputada federal en la 60 legislatura del 2006 al 2009
donde fue secretaria de la Comisión de Equidad y Género e integrante de las comisiones de atención a grupos vulnerables y fortalecimiento al federalismo, así como del Comité de Estudios del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, el CEAMEG. En esa legislatura, un grupo plural de diputadas impulsaron el anexo transversal Presupuesto para las Mujeres y la Igualdad de Género y avance en la cuota de género 60-40 en el marco de la reforma política. Ha participado como ponente en las sesiones de la Coordinación Jurídica de la Mujer en la ONU, conferencista a nivel nacional e internacional como especialista en género y derechos humanos, integrante de diversas redes de mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, la Red de Mujeres en Plural, Ciudad Feminista, entre otras organizaciones políticas y sociales. Convencida de que sin mujeres no hay democracia, en colaboración con otras mujeres comprometidas, impulsó la sentencia 12.624 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el cumplimiento de la cuota de género en las elecciones del 2012 y ha acompañado junto con redes sociales, junto con redes locales de mujeres, procesos para el cumplimiento de la paridad a nivel horizontal y vertical, así como la atención a casos de violencia política de género. Desde Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, SC-MIDI, da seguimiento a los temas impulsados durante su función como servidora pública. Acompaña e impulsa procesos de incidencia ciudadana en los espacios de toma de decisiones públicas y da consultoría a dependencias, instituciones y organizaciones. Fue senadora suplente de mayoría por la Ciudad de México y entró en funciones en 2 ocasiones, de agosto de 2015 a marzo de 2017 y de enero a agosto de 2018. Durante ese periodo decidió no integrarse a ningún grupo parlamentario y abrió espacios de participación con la sociedad civil en las decisiones del Senado, lo que se constituyó como un modelo de gestión ciudadana, destacando su participación en los procesos de designaciones públicas y la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Fue diputada federal de la 64 legislatura del 2018 al 2021, desde donde se propuso seguir impulsando la agenda de la sociedad civil y ser la voz de la ciudadanía en el Congreso mexicano. Actualmente es consultora en género y derechos humanos, con una importante presencia en redes sociales y en medios de comunicación. Marta Tagle, muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Bienvenida, y te dejo la palabra para que tú nos hagas esta presentación de la obra Las mujeres en dónde estamos. Pues primero quiero, de verdad, agradecerles muchísimo la invitación que me hacen para estar con ustedes esta tarde aquí en la FES Zacatlán, que como bien dicen es a distancia, pero sin duda me permite acercarme con su comunidad estudiantil y para mí es una enorme oportunidad. Por eso le agradezco mucho a la maestra Guadalupe Alonso Quintana, a usted, maestra Jiménez Cimental, y por supuesto a la doctora Márquez y Arias, el haber hecho comentarios a este libro que publicamos. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme posibilidad de estar con ustedes, además en una fecha tan significativa, después de la energía con la que nos cargamos de ver las marchas del pasado 8 de marzo, con tanta fuerza, no solo en la Ciudad de México, sino en una gran parte del país, ¿no? Me llegaron fotos incluso de Chihuahua, con el Zócalo de Chihuahua lleno, y de varias partes, así que es bien importante decir, ¿por qué pongo esto por delante y en el marco de la presentación de este libro? Porque creo que justamente el libro, el nombre del libro significa en dónde estamos, ¿no? O sea, estos 25 años desde la cuarta conferencia de Beijing significa que han pasado cosas que nos hacen que hoy tengamos plazas de mujeres llenas. Desafortunadamente, haciendo muchas exigencias por todos los retos y las situaciones de violencia que estamos enfrentando, ¿no? Pero con una conciencia y con una capacidad de asumir los derechos que las mujeres tenemos y de los cuales ya no estamos dispuestos a dar marcha atrás. Y ese es un cambio fundamental que podemos ver justamente en una generación y coincide justamente con el nombre de este libro, que de verdad agradezco mucho su lectura, el que estén haciendo estos comentarios, junto con la diputada Fabiola Loya, quien en ese momento era mi coordinadora del grupo parlamentario y apoyó la publicación de este libro. En la Cámara de Diputados impulsamos la presentación de este libro porque me parece bien importante cada vez más, sobre todo ahora en tiempos de paridad,
hacer un recorrido de qué es lo que hemos tenido que hacer para llegar al punto en el que nos encontramos. Por eso, una buena parte del libro hace este recorrido. Efectivamente, hacemos un breve repaso por las conferencias mundiales anteriores a la de Beijing, porque es muy importante decir que lo que hemos logrado las mujeres en estos años, en esta trayectoria, pues no ha sido sencillo, ha requerido muchísimos años de trabajo, de luchas de muchas mujeres en diferentes aspectos de la vida política, económica y social, no solamente de México y el mundo. Para nosotras como diputadas de la 64 legislatura, era muy importante hacer una publicación como esta para presentar y hacer un recorrido de lo que ha costado llegar al momento en el que nos encontramos. Es decir, yo en la 64 legislatura estábamos por primera ocasión, el mayor número de diputadas, éramos 241, y era muy importante decir qué es lo que nos ha traído hasta este punto. Y entonces por eso hicimos un repaso de las convenciones antes de la de Beijing, que fueron también muy importantes, y que después, a partir de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, pues sin duda nos dio una hoja de ruta. O sea, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer fue muy importante porque puso esta guía de lo que había que hacer. Es decir, las mujeres hemos tenido esa capacidad y por eso es que hemos avanzado relativamente rápido. Tenemos siglos de desigualdad y de enfrentar una estructura que no consideraba a las mujeres a en relativamente poco tiempo tener avances importantes, y de manera muy particular a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer se da esta hoja de ruta que nos marca varios temas en los cuales muchos de ellos ya están superados. Contamos con leyes de igualdad, con comisiones legislativas, con presupuestos, y como siempre hay retos y retrocesos, pero era muy importante primero poner por escrito un breve repaso de todo este trayecto que hemos caminado, porque me parece muy importante que no solamente las mujeres que somos legisladoras, sino muchas otras mujeres que están en otros espacios profesionales, la propia academia, en otras profesiones en el ámbito público, que sepan que todo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho es para que justamente las mujeres podamos hoy estar en donde estamos. Y eso fue lo que incluso motivó el nombre, ¿no? Las mujeres, ¿dónde estamos? Es muy importante decir que las mujeres hoy en día estamos prácticamente en cualquier espacio de toma de decisiones, ¿no? Estamos lo mismo en la política que en la academia, que en muchas profesiones que antes simple y sencillamente eran consideradas como profesiones masculinas, y hoy estamos las mujeres prácticamente en cualquier espacio. Sin embargo, todavía enfrentamos muchísimas resistencias, ¿no? Porque a pesar de que estamos en la academia, por ejemplo, sigue habiendo un número muy reducido de mujeres rectoras o directoras. Si vemos en la política, alcanzamos la paridad y hoy en día la Cámara está integrada exactamente mitad y mitad, pero la Junta de Coordinación Política, que es donde se toman las mayores decisiones, sigue dominada por los hombres. Y así en cada uno de los espacios, y entonces todavía vemos que hace falta muchas cosas por hacer. Y si ahondamos un poquito más, vemos que además las condiciones en las que estamos en el ámbito público son todavía incluso muy desiguales con respecto a los hombres. Y voy a poner aquí un ejemplo de una realidad que atraviesa a todas las mujeres, que pasa por las políticas, pero que sin duda le pasa a todas las mujeres, que es un tema que limita el ejercicio de los derechos de las mujeres, que es el asunto de los cuidados. En este tema de la división sexual del trabajo que se hizo, en la que por supuesto a las mujeres no nos tomaron nuestra opinión y nos dio esta sociedad la obligación de hacernos cargo de lo privado y a los hombres de lo público, ¿no? Se nos dejó por completo la responsabilidad de todo lo que implica el ámbito privado, ¿no? El tema obviamente de los cuidados, del trabajo doméstico, que es trabajo no remunerado, ¿no? Y aparte de la reproducción y otras cosas. Pero además, como si este trabajo, que porque por ser no remunerado no tuviera ningún valor para el ámbito público. En el ámbito público se ubicó a los hombres en la parte productiva y la generación de la riqueza, y es como si el trabajo que hacemos nosotras no fuera necesario
para el trabajo público, ¿no? Y entonces, hoy en día las mujeres hemos logrado incursionar y abrirnos brecha en el ámbito público y estar teniendo espacios de participación pública, estudiar, trabajar y dedicarnos prácticamente a cualquier cosa sin haber dejado las responsabilidades de lo privado. Y esto sigue siendo una de las principales limitantes para que las mujeres nos podamos desarrollar plenamente a tener oportunidades. Es decir, de alguna manera, una de los elementos que Beijing marcó de poder tener igualdad de oportunidades ya las tenemos más o menos garantizadas, en el sentido de que ahí está la posibilidad de que participes en una convocatoria para una plaza docente, de que ahí está la posibilidad de que te inscribas para ser candidata, ¿no? Más o menos está equilibrándose la línea de salida, que es la igualdad de oportunidades, pero la igualdad de condiciones todavía no se da, es decir, todavía vamos al ámbito de lo público con una serie de condiciones que no nos permite trabajar al mismo ritmo. Si nosotros lo quisiéramos imaginar en una visión en una imagen que nos permita realmente reflejar lo que estoy diciendo, seguramente muchos de ustedes han visto esta gráfica de la carrera, donde del lado de los hombres, pues la cancha está libre, ¿no? Donde simple y sencillamente cuando se da el banderazo de salida, ellos salen corriendo y rumbo a la meta. Pero del lado de las mujeres todavía está lleno de vallas que son obstáculos, porque tenemos que hacernos cargo de la limpieza, de la alimentación, del cuidado de hijos e hijas, de las personas adultas mayores, de personas con discapacidad, y todo eso son vallas. Y entonces esto no se convierte en una carrera justa, y por eso es que no podemos hablar de igualdad de condiciones. Entonces, la propuesta de este libro no solamente es revisar todo lo que nos planteamos por hacer y que de alguna manera hemos alcanzado, sino también nos parecía que a partir de que llegamos a esta conmemoración del 25 aniversario, como sucedió en todo el mundo, como se promovió justamente el Foro Generación Igualdad, pudiéramos hacer un alto en el camino, revisar dónde estamos las mujeres y revisar los pendientes que tenemos por delante. Y entonces este libro es esa propuesta de que nos lleve a revisar cuáles son los pendientes que tenemos por delante. Ustedes ya han marcado varios de ellos. Me gustaría insistir sin duda en el tema de las violencias. Hoy en día las violencias contra las mujeres son la principal amenaza y riesgo para el ejercicio de todos los derechos que hemos conquistado, ¿no? Nosotras hemos tenido que ganarnos el reconocimiento de todos los derechos básicos, a estudiar, a trabajar, incluso a salir a la calle, porque no eran derechos que estaban reconocidos. Hoy en día esos derechos están siendo amenazados por las violencias. ¿Por qué? Porque una mujer que tiene ya reconocido su derecho a estudiar y que, como les digo, tiene esta misma línea quizás de salida de las oportunidades, pero todavía asiste a estudiar con una serie de condiciones diferentes, una de ellas que limita definitivamente el desarrollo de las mujeres en el estudio es la violencia, porque una mujer en las aulas es acosada, es violentada, es abusada, y limita el ejercicio de un derecho básico fundamental como es estudiar. Y esta misma mujer, cuando sale a la calle, también se tiene que enfrentar a situaciones múltiples de violencia, acoso, abuso sexual e incluso feminicidio. Y si esta misma mujer la vemos cuando entra a trabajar, igual. Entonces, todos nuestros derechos hoy en día están en riesgo por las violencias, y sin duda es uno de los grandes temas pendientes que están ahí delante de nosotras, en los cuales tenemos que seguir haciendo un frente común, porque no nos podemos permitir como sociedad seguir teniendo estos niveles de violencia que en el caso de México está acabando con la vida de 10 mujeres diariamente. Siempre que hablamos del tema de las violencias y las personas que no entienden acerca de por qué tenemos que hacer la diferencia entre la violencia que existe contra las mujeres y la violencia generalizada que hay en el país, es importante decirles que sí hay una enorme diferencia. Ambas violencias, o sea, la generalizada como la que viven las mujeres, son preocupantes, y se tienen que atender, pero a diferencia de la violencia generalizada que se está dando y en la cual mueren muchos hombres, pues se da por una violencia en la cual, entre otras cosas, una característica fundamental es que los hombres se matan entre hombres. En problemas, pleitos callejeros, incluso en accidentes viales, y nomás volvemos a ver lo que sucedió en el estadio de Querétaro y vemos, digo, afortunadamente ahí todavía no hay ninguna persona muerta, pero a eso nos referimos cuando hay violencia entre hombres, ¿no? Y en el caso de la violencia contra las mujeres,
desafortunadamente es una violencia que es de un hombre hacia una mujer y de un hombre que generalmente es cercano a esa mujer, un hombre del círculo cercano que puede ser tu hermano, tu padre, tu tío, tu jefe, ¿no? Una persona que está en tu círculo cercano, tu pareja. Y entonces se supone que las mujeres deberíamos de estar seguras en ciertos lugares y además es en los lugares donde más violentadas estamos, la casa, la escuela, el trabajo, y entonces la violencia que estamos sufriendo las mujeres es por las personas más cercanas a nosotras, que son hombres cercanos a nosotros, y en los lugares donde se supone que las mujeres deberían estar más seguras, porque esta falacia de que a las mujeres las matan porque salen de noche y que usan falda corta y hacen lo que no deberían de hacer, ¿no? Porque eso es lo que inventan o lo que dicen, pues es que la mataron porque cómo no le iban a matar si salió de noche a tomar en un bar, iba con esa falda, ¿no? Pues la pandemia además puso en evidencia que en la medida de la emergencia sanitaria, no es cierto, la violencia siguió aumentando, no solamente la violencia familiar, sino incluso la violencia sexual, la violencia feminicida no se detuvo y entonces a las mujeres las están matando en los lugares donde deberían estar seguras. Y esa es la enorme diferencia de cuando hablamos de la otra violencia que tenemos a nivel social y generalizado en nuestro país con respecto a la violencia que de manera permanente estamos viviendo las mujeres. Los datos, de acuerdo al INEGI, nos indican que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y eso implica que la mayoría de las mujeres que conocemos y que tenemos alrededor han sufrido algún tipo de violencia. Y entonces hoy las violencias se convierten en uno de los principales retos a los que tenemos que hacer frente. Y finalmente, otro de los retos que yo pondría en esta discusión tiene que ver con una de las cuestiones que son muy importantes para el feminismo, que CEPAL de manera muy lúcida ha definido como las 3 autonomías, ¿no? Y una de ellas es la autonomía física, es decir, tener las mujeres la posibilidad de tener autonomía sobre nuestro propio cuerpo y eso pasa por la autonomía en materia de salud sexual y reproductiva. La autonomía reproductiva de las mujeres implica poder tener un control sobre tu propio cuerpo y eso implica, entre otras cosas, garantizar el derecho a decidir de las mujeres, que sí, el derecho a decidir implica la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado por múltiples causas, pero también implica una educación sexual para poder decidir y anticonceptivos suficientes para poder para no tener que abortar, ¿no? Y obviamente una educación y una formación al respecto. Entonces necesitamos cada vez más seguir insistiendo en la autonomía física sobre nuestros cuerpos y pasa por muchos temas. Seguramente muchas de las alumnas de la FES y ustedes mismas han visto el gran trabajo que hizo la colectiva Menstruación Digna México, porque desde ahí empieza, desde el tema de la menstruación, a hablar públicamente de una circunstancia que tiene que ver con nuestra salud sexual y reproductiva, de la cual no hablábamos públicamente y que por no ser atendida también genera problemas en nuestra salud reproductiva, además del tema de los impuestos como se ha discutido en otros foros. Pero estos son los principales retos que estoy viendo de frente. El tema de los cuidados, que es un asunto que nos sigue limitando a ejercer el trabajo en el que nos queremos desarrollar y eso implica que los cuidados no solamente se tiene que resolver como una responsabilidad en las familias o ver cómo nos quitamos estos obstáculos de las vallas que les decía, no se trata de pasarlas del lado de los hombres, ¿no? Se trata de que esa pista esté libre para que podamos salir a las personas a ser productivas, ¿no? Y entonces quien nos tiene que descargar de esas tareas de cuidado es el Estado y por supuesto también responsabilizar a la iniciativa privada con un sistema de cuidados que implica reconocer que los trabajos de cuidados tienen un valor para la economía. Si no se conecta la parte del cuidado con la parte económica, es no reconocer que si dejáramos de hacer el trabajo de cuidados, la economía no funcionaría. Y la mejor manera de poder verlo es justamente la pandemia. La pandemia nos puso en evidencia que fue gracias al trabajo no remunerado de las mujeres que todas las medidas de emergencia sanitaria
pudieron funcionar gracias al trabajo de las mujeres. La escuela a distancia, el cuidado de las personas enfermas, todo lo que las mujeres hicieron en su casa durante la pandemia, durante la época de confinamiento en la pandemia, fue el que pudiéramos salir adelante fue gracias en muy buena parte al trabajo de las mujeres. Entonces, un tema fundamental es el de los cuidados, otro tema fundamental es el de las violencias y finalmente otro tema fundamental como reto principal después de 25 años de que ha pasado Beijing, creo sin duda que es seguir insistiendo en la autonomía reproductiva, la autonomía física, es decir, tener el control sobre nuestro propio cuerpo y garantizado el derecho a decidir. Y por supuesto que nos sirva todo lo que hemos conquistado y alcanzado durante tantos años. Este libro sirve para hacer ese recuento de todo el trabajo que muchas mujeres han hecho, pero también para ilustrarnos el compromiso que tenemos con esas mujeres que dieron una batalla antes que nosotras y sobre todo pues poner el camino para hacia adelante, seguir pues quitando las brechas, abriendo brecha en el camino rumbo a la igualdad. Nuevamente les agradezco muchísimo la enorme posibilidad de estar con ustedes, con su comunidad y agradecerles además que lean este libro. Les enviaré la liga de donde pueden descargarlo para que su alumnado pueda acceder a este libro de manera, descargarla de manera digital, pero también si alguno tiene interés de alguna versión impresa, todavía tenemos algunas y estaré enviándole a la maestra María Guadalupe Alonso Quintana estos textos para quienes lo necesiten físicamente, porque algunas todavía tenemos el interés de tener el papel en nuestra mano, también ahí se los vamos a hacer llegar para que los tengan. Pues yo quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartirnos, Marta Tagle. Me parece como muy puntual el poder escuchar de ti, pues todo lo que significó y lo que significa las mujeres en donde estamos. Todo lo que ha significado para ti aterrizar en un papel, pues tanto sentir y tantas proyecciones que todavía tenemos como en puerta las mujeres. Y bueno, antes de proseguir y entrar a una fase en la que podamos conversar entre nosotras y escuchar tanto a la doctora Claudia como a la doctora Erika en cuanto a algunas preguntas que tal vez puedan tener para con esta obra, quisiera preguntarle a la maestra Guadalupe Alonso Quintana, secretaria académica del SOAYED, primero agradecerle que me haya invitado a moderar, luego preguntarle si ella tiene algún comentario que quiera hacer respecto a la obra, alguna pregunta concretamente para contigo y pues pasar a hacerle estas preguntas igual a la doctora Claudia y a la doctora Erika. ¿Alguna quiere participar? Pues si gustas brevemente, maestra, pues nuevamente un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo de la licenciada Tagle. Y bueno, recuerdo que ella estuvo en la 60 legislatura y ella nos comentaba, ¿no? Cómo en esta pasada legislatura era importante hacer esta obra debido a que ya había una gran participación de mujeres diputadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que vemos en esta 60 legislatura? También recuerdo que en ese tiempo se impulsaban temas como el etiquetar, ¿no? El etiquetar programas específicos para las mujeres. Entonces, ¿cuál fue ese grado de avance de la primera legislatura en la que estuvo y en esta última? Sí, muchas gracias, maestra Alonso. Pues mira, yo que viví ambas legislaturas, sí noté diferencias en el sentido de que incluso una misma va creciendo y aprendiendo muchas cosas. En este tema de los cuidados, cuando yo estaba en la 60 legislatura, todavía mi hijo estaba pequeño, ¿no? Tenía alrededor de 5 años. Y entonces, cuando yo tenía que salir por comisiones fuera del país, pues siempre he sido una mujer privilegiada porque tengo el apoyo de mi madre, quien pues sabía que podía hacerse cargo de mi hijo mientras yo salía del país. Y en ese entonces me di cuenta que mis compañeras pasábamos por lo mismo, ¿no? O sea, que no importaba la ideología, que además a mí me hizo como hacer mucho clic, ¿no? Yo siempre he sido muy de izquierda y viajábamos con compañeras de la derecha
y veía que pasábamos por las mismas, no importando de qué partido fuéramos, ¿no? Y a mí me hizo que eso me cayera el 20, pero además en ese momento sí creía que el tema de los cuidados era como ver que tuvieras una red de apoyo para poder hacer una distribución de los trabajos de cuidado y que con eso lo resolvías. Cuando llegas llegué a la 64 legislatura, que ya era la legislatura de la paridad, dije, a ver, esto no puede ser un asunto de que las mujeres veamos cómo nos arreglamos la vida, ¿no? Mi hijo ya estaba grande, pero veía yo a mis compañeras salir corriendo a tratar de tomar su vuelo rumbo a su entidad, ¿no? Recordemos que la Cámara de Diputados trae diputadas y diputados de todo el país y que entonces si se alargaba mucho la sesión se les complicaba mucho la vida y pues es normal, ellas tenían que dejar su vida personal y familiar arreglada de martes a jueves, que es cuando generalmente sesionamos, ¿no? Y si por alguna circunstancia esto se alargaba, la que se les complicaba la vida era a las diputadas, no a los diputados, ¿no? Porque pues ellos total no llegan, alguien más se hará cargo del cuidado de las familias y nomás avisan en el mejor de los casos que no van a llegar. Ellas tenían que ver cómo hacían para alargar el tema de los cuidados de sus hijos o hijas o de una persona mayor, ¿no? Porque siempre hablamos generalmente de los hijos, pero si también está tu cuidado de una persona enferma, una persona mayor, ¿cómo la hacían, no? Y decía yo, bueno, y si todas las mujeres al mismo tiempo en la Cámara de Diputados tuviéramos un inconveniente, ¿no? Pues no podríamos ver, la cámara no podría funcionar, ¿no? Y entonces dices, esto no es un asunto de que las mujeres veamos cómo lo resolvemos, es un asunto que tenemos que tomar medidas en el Congreso para cambiar esta realidad y para que entonces todos tengamos las mismas condiciones. Y la mejor manera de igualar estas condiciones, entre otras cosas, por ejemplo, sería tener horarios establecidos en el Congreso. Nada de que estemos sesionando para aprobar el presupuesto el 24 de diciembre a las 4 de la mañana. Así lo aprobamos el primer año legislativo. Y entonces, porque eso le complica la vida a todo el mundo. Si tuviéramos, como en otros parlamentos del mundo, horarios establecidos, incluso para la comida, y una serie de medidas para que todo el mundo tuviera una claridad de cuándo pudiera regresar, incluso hasta tendrías, disminuirías costos de vuelos de avión y demás de la gente que tenía que salir de emergencia. Entonces, esa es una cosa que yo vi que cambió en lo personal, pero en cuanto a la toma de decisiones, algo que fue muy importante en ambas legislaturas es que hubimos un grupo de mujeres que tuvimos la capacidad de aliarnos y de trabajar muy unidas para hacer que avanzara la agenda, y eso es muy importante. Si bien no todas las diputadas, ni en la 60 legislatura, que éramos cerca del 21%, ni en esta última legislatura, que ya éramos prácticamente el 50% de diputadas, no todas iban a estar involucradas en temas de género ni tendrían esta conciencia. Sí es muy importante que haya un grupo plural de mujeres que tengamos esta conciencia y que trabajemos unidas para avanzar. En aquella época fue fundamental porque seguramente ustedes acordarán, los jóvenes a lo mejor no tanto porque ya han pasado muchos años, pero cuando hablo de la 60 legislatura hablo del 2006. El 2006 fue una legislatura muy compleja porque fue en la primera ocasión que perdió Andrés Manuel López Obrador por una diferencia muy pequeñita y la Cámara estaba total y absolutamente confrontada, la reforma tomada, ¿no? Entonces era un momento político muy difícil y difícil de construir acuerdos. Y sin embargo hubo un grupo de diputadas que pudimos sentarnos a la mesa y construir acuerdos, y fue la legislatura en la que aprobamos la ley de igualdad, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, presupuestos de género, aumentamos la cuota 40-60, se etiquetó el 3% para formación de liderazgos en las mujeres de los partidos, en fin, avanzamos en muchos temas, a pesar de tan difícil que era la legislatura. Y en esta última, que éramos prácticamente la mitad, la gran mayoría no tiene esta conciencia, era muy difícil, una legislatura también muy difícil porque hay una mayoría, en ese momento había una mayoría absoluta de un partido y sus aliados, ¿no? Y entonces pues no les interesaba que construyéramos acuerdos, ¿no? Entonces muy, muy difícil. ¿Y cómo íbamos a hacer que avanzara la agenda? Pues se constituyó el grupo de igualdad, el grupo de trabajo por la igualdad sustantiva, que eran legisladoras de todos los partidos, donde nos poníamos de acuerdo políticamente, construíamos esos acuerdos para hacer avanzar la agenda. Entonces, eso es algo importante, independientemente del número de legisladoras
Obviamente lo ideal sería que todas tuvieran esa conciencia de género, porque si fuéramos conscientes de la fuerza política que tenemos, pues nada nos detendría, porque la Cámara necesita para aprobar cualquier cosa la mitad más uno. Entonces, si no cuentan con la mitad, la otra mitad que somos las mujeres, pues no podrían aprobar nada, pero para eso tendríamos que saber las mujeres que tenemos esa fuerza política y entonces actuar como una fuerza política. Todavía no llegamos a ese punto, pero pues hay que seguir trabajando para que eso suceda. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y por la respuesta. Es tan atinado y tan importante saber qué significado puede tener la presencia de ya las mujeres con un número importante en la toma de decisiones. Y también qué importante es saber que todavía nos falta a nosotros reconocer que tenemos ese poder. Doctora Claudia, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a nuestra invitada Marta Tagle, a nuestra presentadora de la obra? Ale, el problema va a ser el delimitar las preguntas, porque siempre es difícil cuál pregunta va primero, pero escuchándola sin lugar a dudas, creo que hay mujeres maravillosas, poderosas, que a lo largo de la historia han ido construyendo nuestro camino. Y creo que es una obligación de nosotras también caminar por esa senda de la construcción y de ir sumando esfuerzos, porque creo que hoy en día quisiera que también el discurso cambiara, que respecto a nosotras somos pareciera que no vamos en el mismo sentido, pareciera que también entre nosotras estamos confrontadas, y lo digo a nivel general como mujeres. Entonces creo que también el discurso tiene que cambiar, porque al escuchar a la licenciada Tagle, los conflictos por los que pasamos, las problemáticas son similares. Alguna vez fuimos niñas, adolescentes, jóvenes. Entonces, creo que tiene que ser un discurso de unión, porque así solamente se construye la fuerza de las mujeres para la toma de decisiones en los espacios que se requieren. Entonces, la pregunta a la licenciada, pues particularmente sería, ¿cuál sería ese mensaje para que nuestras jóvenes que salen a las calles buscando una respuesta ante el gobierno, pues exigir algo que yo insisto, no deberíamos de exigir porque es nuestro derecho? Sin embargo, entiendo que no se ha construido de esa manera. Vivimos todavía en una sociedad que necesitamos generar una cultura de respeto primero, de respeto entre nosotros, seamos hombres o seamos mujeres, no importa el género, sino creo que el respeto es primero antes que el género. Y en ese sentido, pues hay mucho que trabajar desde la parte política y desde la parte social. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje, licenciada, que me gustaría, usted que tiene todo el conocimiento, porque es una experta en el área, para nuestras jóvenes, el que ese discurso solidario hacia una temática que nos aterra, porque ya es difícil, es decir, hay estados de la República muy complicados para poder circular en las calles, ¿no? Yo diría, pocos son los que no vivimos esa problemática. Y antes se decía que la Ciudad de México era el espacio más seguro. Hoy ya no, yo no percibo, a lo mejor la licenciada Tagle me puede decir si hay algún estado en el que hoy las mujeres nos podamos sentir seguras, porque creo que ni Mérida ya. Mérida tal vez en menor cantidad, pero pues yo veo también que posiblemente en un futuro no muy lejano esas cifras vayan cambiando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese discurso esperanzador, ese discurso de unión que deberíamos de estar teniendo y ejerciendo para que esta parte de confrontación entre nosotras no se dé? Porque creo que las que tenemos que estar unidas primero somos nosotras para seguir avanzando en estos espacios, en cambiar nuestra cultura, en estudiar lo que querramos, en decidir si queremos o no tener hijos, con toda la libertad y conciencia de la que tenemos, ¿no? Creo que hay que darles un mensaje a nuestras jóvenes que todavía les faltan, digo, a nosotros nos faltan muchos años todavía por vivir,
pero a veces yo escucho a las chicas más jóvenes que parecieran no, vamos, tenemos dos aristas, ¿no? Es como muy hacia adelante, mirar hacia el futuro, y otras que su entorno familiar, social, muy desalentador, y que eso las hace perder la esperanza de cambiar su realidad. Entonces, a mí me gustaría, pues, si nos puede compartir y también poder transmitir su mensaje, licenciada, a más jóvenes, eso sería maravilloso. Sí, muchísimas gracias, doctora Márquez. Pues mira, yo creo que justamente este libro nos invita a darnos cuenta de cómo es que las mujeres hemos avanzado y ha sido juntas. O sea, toda la historia hemos tenido las mujeres la capacidad de avanzar juntas, ¿no? Imaginemos esas mujeres que se reunieron en Beijing hace 25 años, de todas las partes del mundo. Y lo mismo sucede en los espacios en los que cada uno participamos. Yo creo que la palabra clave aquí es la articulación. El otro día una amiga explicaba físicamente lo que es una articulación y entonces a mí me hizo mucho sentido porque pues las articulaciones son las que tenemos para que se muevan diferentes partes del cuerpo, ¿no? La articulación de las manos, de los hombros, de las rodillas, son articulaciones que permiten el movimiento. Y entonces la articulación feminista es la que nos ha permitido que el movimiento feminista avance. Yo creo, y por eso es muy importante decirles a las jóvenes, que primero admiro su fuerza, su fortaleza, su vigor con el que están llegando al feminismo. De verdad, verlas este año y el 2020 en las marchas, a mí me llena de una energía porque vienen con todo. Y estoy convencida además de que las chavas ya nos rebasaron y nosotros no nos queda más que ir junto a ellas viendo cómo apoyamos, porque además tienen una idea muy clara de lo que quieren, ¿no? O sea, están como conscientes de que para atrás ni para agarrar vuelo, que ya tienen derechos reconocidos y que les toca pelear por esos derechos para no perderlos. Entonces, primero por reconocer eso, que las jóvenes hoy en día nacieron en esta generación igualdad, nacieron en una generación diferente a la nuestra, con una serie de derechos reconocidos y que por supuesto les dejamos un montón de retos más que enfrentar, pero de entrada ellas ya vienen con una mentalidad diferente. Lo segundo que hay que decir es que sin duda deben de saber que tienen la capacidad de empujar cualquier tema que quieran si se articulan. Y el mejor ejemplo que pongo particularmente con las jóvenes justamente es el de Menstruación Digna México, porque Menstruación Digna México nació de una charla que tuvimos justamente con dos jóvenes en un café. Y estas jóvenes querían, así como muchas de las que nos estén viendo en este momento, querían empujar un tema relativo a la menstruación, porque habían participado antes en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y querían seguir avanzando en esa línea. Decían, a ver, si nosotros ya discutimos el tema del impuesto en los productos de gestión menstrual, queremos seguir avanzando, ¿no? Y entonces, a partir de esta articulación se fueron uniendo muchas otras organizaciones y mujeres y feministas. Terminó siendo una colectiva de 26 organizaciones y varias feministas alrededor que tuvieron la capacidad de llevar el tema al Congreso, de hacer que se discutiera públicamente, de que en la tribuna lo discutiéramos. Estuvimos a punto de ganarlo la primera vez que lo presentamos, pero por acuerdos políticos de los hombres no avanzó. Sin embargo, eso nos dio la pauta para presentar una acción de inconstitucionalidad a la Corte, una acción de inconstitucionalidad que también las abogadas de esta colectiva tuvieron una enorme capacidad de argumentación para hacer que la Corte aceptara una acción de inconstitucionalidad que fue firmada por más de un tercio de diputados, ¿no? Entonces, todo esto lo fueron logrando este grupo de mujeres y después de seguir incidiendo en quienes toman decisiones en la Secretaría de Hacienda para que fuera la propia Secretaría de Hacienda que presentara una iniciativa de eliminar los impuestos de gestión menstrual y de los productos de gestión menstrual, y más adelante, una vez aprobada esta medida, que instituciones como Profeco, COFES y la propia Secretaría de Hacienda se sentara con la industria que fabrica estos productos y con las tiendas que venden estos productos para tomar un acuerdo de que iban a implementar la medida de la disminución de precio en las toallas de gestión menstrual. O sea, todo esto a raíz de una idea de unas jóvenes que tuvieron la capacidad de articularse, de encontrar con quién más articularse para hacer que avanzara una idea. Y entonces, cualquier otra idea que las jóvenes tengan, por supuesto que la pueden echar para adelante, pero la clave es la articulación. Necesitamos hacerlas unidas. No podemos
podemos simple y sencillamente yo, Marta Tagle, ir a empujar un tema, no es cierto. Nos necesitamos juntas, nos necesitamos todas y sobre todo todas aquellas con quien tengamos un punto de encuentro. Yo estoy muy segura que las jóvenes hoy en día tienen además muchas mejores herramientas que nosotras para poder hacer que avancen sus causas, para pelear por ellas y para que no desistan. No es un camino sencillo, no les voy a decir que de la noche a la mañana lo van a lograr, van a tener resistencias, van a sentir muchos momentos frustración, van a querer botar la toalla, a mí me ha pasado muchas veces, pero cuando volteas y ves justamente que como ahora, después de 25 años de Beijing, hemos llegado donde hemos llegado con granitos de arena, vale la pena. O sea, todo lo que impulsemos vale la pena, no hay que desistir, hay que seguir siendo, como dice otra amiga feminista, insistencialistas. Insiste, 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 y las mujeres hoy en día tenemos toda la fuerza para hacerlo. Y los jóvenes que nos estén viendo, pues los necesitamos de aliados. Los hombres no pueden ser feministas, pero sí pueden ser aliados del feminismo, y eso implica, entre otras cosas, por renunciar o primero reconocer los privilegios con los que nacen solamente por el hecho de ser hombre, y después de alguna manera renunciar a esos privilegios para buscar construir juntos también un mejor futuro para todas y para todos. Pero yo estoy muy convencida que esta generación tiene muchas herramientas para hacerlo, tienen muchos retos, digo, la violencia no solamente en México y el mundo está terrible, pero yo estoy segura que ellas están formadas para hacerle frente a los retos que tienen por delante. Muchas gracias, licenciada. Pues, Erika, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Nos quedamos contigo, doctora Erika. Muchas gracias, maestra. En realidad, como dice la doctora Márquez, son tantas preguntas que saltarían, pero a lo largo de la lectura del libro, a mí me surgieron varias preguntas. Parecería ser que existe todo el marco legal, ¿no? Que están las instituciones. Ya está, digamos, trazado el camino. Desde la legislatura, o sea, es decir, ¿qué tendrían que hacer? En este caso, digo, las que toman las decisiones, las que legislan respecto a este tema, porque, bueno, le apostaron a todo, pero resulta que ahorita, en las circunstancias en las que estamos, todavía falta mucho. Y en ese quehacer, ¿cuáles serían las recomendaciones desde la parte institucional, es decir, desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores? ¿Qué tendrían que hacer para que esto fuera efectivo? Porque, bueno, lo vimos a lo largo de todo el libro, ¿no? Se reunían para evaluar, pero resultaba que las evaluaciones, pues, si tuviéramos que hacer el balance, pues eran negativas, porque al final no tenían los resultados que de alguna forma se trazaron. Entonces, a mí me gustaría escuchar tu opinión respecto a esto, porque, pues bueno, yo creo que ahora sí estarían en condiciones de ser mayoría, ¿no? Y de poder avanzar todas estas propuestas, llámese de ley, a lo mejor también leía en el libro, ¿no? Que había una propuesta en donde se destinara mayor gasto a programas específicos, en donde parecería ser que a lo mejor una de las soluciones puede ser que castigos más fuertes, ¿no? Para la violencia, es decir, ¿qué necesitamos? Sin que sea obviamente la receta secreta, ¿no? Pero sí me gustaría saber qué necesitaríamos para seguir avanzando. Y como dices, bueno, seguir avanzando en la misma línea, que no sean, digamos, algunos hechos aislados, ¿no? Que en realidad tomara fuerza esto y poder continuar con esta exigencia de los derechos igualitarios, porque todavía, pues sí, efectivamente todas coincidimos, falta mucho. Sí, bueno, pues mira, tienes toda la razón. A pesar de lo mucho que hemos trabajado, de tanto que hemos construido, los resultados no están ahí. Y esto se debe desde una buena parte del feminismo a que las mujeres necesitamos garantizarnos el poder político. Dice que Millet que lo personal es político, ¿no? Por eso, porque necesitamos poder político para transformarlo. Y creo que por eso uno de los principales avances se ha dado justamente en el tema del reconocimiento de los derechos políticos, porque hemos apostado una buena parte a que haya mujeres en los espacios donde se toman decisiones, a que nos ayuden a cambiar esta realidad. Porque muchas de las leyes que hemos hecho, que además no es por nada, son leyes muy buenas, ¿no? Que son como parteaguas, la ley de acceso, la ley de igualdad, pues fueron total y absolutamente incomprendidas, por decirlo menos,
pero en realidad no hubo la voluntad para implementarlas, ¿no? Desde que se aprobaron hemos tenido que irnos resistiendo a que por parte se vaya desmontando estas leyes cuando dejan de funcionar, porque así ha sucedido. Desde que se aprobaron en el 2007 hasta la fecha, toda la política pública en materia de prevención, de atención, de sanción y erradicación de la violencia se ha ido desmontando. No ha habido ningún gobierno, ni federal ni estatal, que le haya metido realmente un impulso a la implementación completa de estas leyes, que son un sistema integral, o sea, porque son de esas leyes que planteaban que para resolver el tema de las violencias contra las mujeres no lo puede hacer una persona, es decir, no solamente el Ejecutivo, no solamente el Judicial, no solamente los legisladores, sino que se requieren muchas instituciones del Estado para hacerle un frente común a la violencia y, por supuesto, de una participación de la sociedad. Lo pondría como en un ejemplo burdo, pero que nos sirve para comprender. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las alertas por violencia de género, pensaríamos que tendría que haber sido algo así como una alerta por la pandemia de COVID o de influenza en su momento, que hubo una serie de medidas que el gobierno tomó, ¿no? El aislamiento, las vacunas, los geles, los cubrebocas, ¿no? Son las medidas que el gobierno tomó para hacerle frente a la pandemia. Pero si la sociedad no hubiera usado e implementado esas medidas, no hubiera funcionado, ¿no? Entonces lo mismo pasa, necesitamos que el gobierno tome acciones de emergencia en alerta por violencia de género, por eso se llama alerta, ¿no? Que sean acciones urgentes, que digan, a ver, necesitamos esto y esto y esto, y que la ciudadanía tome esas acciones. Desafortunadamente, las alertas por violencia de género se han convertido en la mayor parte de los casos asuntos burocráticos de medidas que no terminan de cuajar y en los cuales las instituciones simulan que hacen, ¿no? O sea, porque dicen, tuvimos la reunión de los fiscales y acordaron, pues sí, pero eso no se convirtió en una medida concreta que la sociedad atienda. Entonces, por eso es importante decir que uno de los grandes problemas de las leyes ha sido la falta de implementación y que nunca ha habido desde un principio hasta ahora la voluntad real de implementarla, y que lo peor de todo es que estamos cada vez ante mayor riesgo de retroceso, de que simple y sencillamente desaparezcan programas, desaparezcan instituciones que se han creado y que en lugar de que haya una intención de ir hacia adelante, estemos yendo hacia atrás. Por eso yo creo que una de las ideas fundamentales del feminismo era que llegaran mujeres a los espacios donde se toman esas decisiones, pero mujeres con esta conciencia. Ya avanzamos en que haya la mitad de mujeres, pero todavía tenemos que hacer que lleguen cada vez más mujeres con esta conciencia de género. Desafortunadamente no sucede con la mayoría, priva más la conciencia ideológica o partidista o intereses de grupo que la del gran grupo que formamos, que somos las mujeres, porque no todas han tenido la formación de género que se requiere. Y por eso es tan importante estos espacios, donde podemos hablar con generaciones de estudiantes que tienen aspiraciones diversas, pero quizás muchas de ellas y muchos de ellos estén interesados en el ámbito público, y que entonces desde un principio se generen y construyen esta conciencia, porque necesitamos que lleguen al espacio donde sea de la función pública, desde un oficinista, un director de área, un subsecretario, un secretario, con esta conciencia, a tomar medidas desde la perspectiva de género y a que nos hagan que se ayuden a instrumentar esta serie de medidas legales que se han venido construyendo durante tantos años. En materia de derechos políticos electorales ha ido muy bien porque, por ejemplo, lo que no se ha conseguido por leyes, se ha conseguido por sentencias del tribunal. ¿Y por qué sucedió esto? Porque en los tribunales hay hombres y mujeres formados con esta conciencia de derecho electoral con perspectiva de género que nos ayudaron a que avanzáramos con sentencias, ¿no? Y entonces, pues esperemos que en las leyes también hay este tipo de personas y que además pues defiendan los presupuestos y los programas que hemos creado con tantos esfuerzos, y por supuesto siempre estarán a revisión y a que se mejoren, pero por lo pronto pues hacer que se implemente lo que está previsto, porque hasta el momento nada de ello ha funcionado. Bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas por sus preguntas y sobre todo, por supuesto, a la licenciada Marta Tagle por compartirnos de forma tan completa y tan plena, pues yo diría la agenda pendiente de la que habló la doctora Márquez, ¿verdad? Que nos quedamos con muchas tareas por hacer y espero que podamos en algún momento podernos reunir de forma presencial para darle continuidad a estos trabajos y para poder a lo mejor hacer otros más. Y como decía la doctora Erika, tal vez para
pues poder entramar una nueva forma de plantear esas exigencias y de alguna manera, conjuntando lo que decían nuestras dos comentaristas, pues a lo mejor escribir un libro nuevo o un capítulo más de esta obra tan magnífica que yo creo que a todas nos atrapó y que cuando comenzamos a leerla, pues ya no pudimos parar hasta que concluimos, porque la verdad es que es una obra que te atrapa porque habla de nosotras y porque te hace de pronto centrarte y decir, eso no tiene muchos años y apenas lo estamos consiguiendo. Y yo creo que lo más rudo o lo más dramático es que aún nos falta mucho por hacer. Me parece que no solamente están pues las reformas que se han ido logrando poco a poco por las generaciones nuestras, sino los trabajos de las nuevas generaciones que no nos esperan. Y yo quisiera nombrar, por ejemplo, a Olimpia Coral Melo y el gran trabajo de estas jóvenes que no paran, ¿no? Que siguen y que nos van abriendo brecha porque de pronto se atreven a hablar de cosas que no hablábamos antes y a poner el dedo en la llaga y a decir, no me tiene que apenar, al que le tiene que avergonzar es a la otra persona, no a mí. Y me parece que son estas jóvenes las que han permitido que generaciones como las nuestras nos atrevamos a hablar. Y quisiera cerrar pues diciendo ayer el Twitter que salió en la noche, antier, para quienes nos escuchan y podrán que también estamos en las redes sociales, el Twitter de una cantante que a los 14 años vivió una situación de violencia sexual y que en ese momento, en esa generación, tal vez se normalizó y ella se culpabilizó. Y ahora mediante un Twitter asumió que no era su culpa y que ya no se iba a callar. Y me parece que ese silencio que se rompe, esos silencios que se rompen, en mucha y en gran medida responden a las nuevas generaciones, que como bien decía la licenciada Marta Tagle, no solamente no nos están esperando, sino que nos llevan y nos toca acompañarlas y yo creo que al mismo tiempo sentirnos arropadas por ellas y también por ellos, porque aunque no puedan ser feministas, ellos también están en esto y nos están apoyando bastante bien. Y bueno, si todavía está aquí acompañándonos la Ariel Fernando, que acá lo veo, le quisiera pedir que nos pudiera, maestro Ariel, compartir nuestros pues reconocimientos a nuestras excelentes ponentes del día, bueno, a nuestras dos comentaristas y a nuestra licenciada Marta Tagle, que nos hizo favor de presentar su obra. Queremos agradecerles como Suayet Acatlán la presencia y la posibilidad de acompañarnos en este evento, que pues esperamos les deje una gran interés y una gran intención a quienes nos están escuchando y viendo de revisar esta obra. Y pues yo le tomo la palabra a la licenciada Marta Tagle de que nos comparta el link para poderlo compartir vía electrónica y que lo puedan leer nuestras alumnas y nuestros alumnos, todas las juventudes que nos escuchan en nuestras asesorías de salón en el Suayet, para que pues puedan conocerlo mucho más personas. Y yo creo que a más personas nos pueda un poquito de motivar de que tenemos todavía una agenda pendiente. Ariel, ¿estarás por ahí que nos puedas apoyar compartiendo, por favor, la pantalla? Bueno, pues yo les quiero agradecer, les haremos llegar de forma virtual su reconocimiento. Les agradezco mucho su participación y su presencia. Y si quieren cerrar con algún comentario, la licenciada Marta Tagle, algo con lo que quiera cerrar esta participación. Nada más agradecerles mucho a ustedes esta oportunidad y decirles que estoy a su orden. Ya estoy aquí dejando en el chat del Zoom el libro en digital para que lo puedan descargar y cualquier cosa adicional estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctora Claudia Márquez, algo con lo que quiera cerrar. Gracias. Agradecer la invitación, los comentarios de nuestra ponente, excelente, muchas gracias, licenciada Tagle. La doctora Erika, por supuesto, también, siempre muy acertada sus observaciones, muy minuciosa en sus comentarios. Y pues simplemente decirle que las mujeres estamos aquí hoy y que necesitamos que nuestras pisadas se sientan y que necesitamos también mandar ese mensaje de esperanza, de no flaquear y de pensar que nuestra voz tiene, pues no solamente tiene que ser escuchada, sino
tiene un gran peso, un poder importante en nuestras ideas, en cualquier ámbito donde nosotros nos encontremos. Y que lo que nosotros sembremos, ya hay mucho sembrado. Ahora nos toca no solamente pues sostener, sino trabajar en otras áreas que los retos nunca se van a terminar. Ojalá que así fuera, pero creo que todavía nos falta un camino intenso, fuerte, y que mentalmente tenemos que estar preparadas para llevarlos a cabo y que no decaiga ese ánimo, que todavía es importante que muchas jóvenes puedan sentirse seguras, que desarrollen su actividad que ellas quieran y que cualquier mujer lo pueda hacer, que cualquier mujer pueda trabajar en el área en donde se considere competente, capaz para hacerlo, porque tenga el conocimiento y las capacidades para desarrollarlo, con un sueldo digno que le permita sostenerse a ella y a su familia y realizarse como mujer en todos los ámbitos personales y profesionales. Entonces, esa es una meta y un compromiso que todas las mujeres tenemos y que desde nuestro lugar en donde estemos, debemos de apoyar y hacer una cadena para lograrlo. Entonces, ese sería, creo que una magnífica lectura que nos invita a la reflexión y que las mujeres en donde estamos, aquí y ahora, en cualquier lugar y en cualquier momento de todo el planeta. Así que, pues, los exhorto a leerla, a hacer círculos de lectura, a ser muy críticas y a tener información de primera mano con datos duros, y que eso nos va a fortalecer para hacer iniciativas consistentes, de mucho peso y que permitan seguir transformando nuestras realidades en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Esa sería Muchas pues, gracias, mi última doctora. participación. Muchas gracias, doctora. Doctora Erika, ¿con qué nos acompañas para cerrar? Pues nada más agradecer la invitación, la verdad fue un honor estar con mujeres tan talentosas. Igualmente la doctora Márquez nos invita a la reflexión, igual que el libro, a seguir combatiendo esta diferencia que existe aún, saber que desde nuestras trincheras estamos trabajando y sobre todo pensar que en algún momento siempre va a haber alguien que nos apoye. Entonces, que no nos sintamos solas, que hay instancias y que seguramente tendremos por ahí un cómplice que pueda apoyarnos y que pueda impulsarnos. Entonces, esa sería como la reflexión para todas las jóvenes, como bien decía la licenciada Tagle, que es una generación que viene empujando muy fuerte y que puede lograr cosas muy, muy interesantes siempre y cuando se mantengan o nos mantengamos juntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues espero que este sea el primero de muchos otros eventos en los que podamos reunirnos. Ha sido un gusto y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.